Contravía Plataforma Abierta para la Paz, Bogotá, 21 de marzo de 2013. Nos encontramos de nuevo con Elmer Alirio Guevara, antropólogo y politólogo de la Universidad del Cauca. Esta segunda parte de nuestra reflexión, Elmer, es sobre el teatro de operaciones de la guerra en el departamento del Cauca. En un primer momento usted nos señaló cómo el conflicto está localizado en algunos corregimientos, en algunos ejes específicos territoriales del Cauca, cómo contra la creencia común hay una población mayoritariamente afrodescendiente si la comparamos con los pueblos indígenas, en fin, que el departamento del Cauca es uno de los sitios de América Latina de mayor poblamiento armado, en el sentido de que hay una gran concentración de aparato militar, tanto de las fuerzas oficiales como de los grupos armados irregulares. Elmer, en esta segunda ocasión quería preguntarle lo siguiente, para seguir profundizando sobre el Cauca. ¿Cuál ha sido la relación de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en este teatro de la guerra con los grupos armados y con las fuerzas oficiales? Bueno, Héctor, digamos que la, la, cabe recordar que la guerrilla de las FARC y las otras guerrillas son esencialmente guerrillas de corte agrario. Surgen con un tema relacionado con las exigencias y la dinámica de la política y de la reforma agraria y de toda la temática de tierras, la concentración de la tierra y de todos esos fenómenos que han sido suficientemente analizados. Luego entonces la presencia que arranca un poco en el 64, en el caso de las FARC, se da sobre territorios de influencia y de presencia ancestral de los pueblos indígenas. En el caso del Cauca, en la zona de Tierra Adentro y específicamente en el corregimiento de Río Chiquito, que por ese entonces, año 64, fue considerado y fue denominado como, como como una de las repúblicas independientes, eh, similar a la del Pato de Guayavero, en el caso y Marquetalia. Y obviamente cuando se producen esas presencias, y han transcurrido ya 50 años de esas presencias, se establecen nexos, se establecen referencias y se establecen relacionamientos ya no solamente de presencia, intercambio, comercio, productividad y ejercicios de poder, sino relaciones de tipo de parentesco, en tanto hay eh, comandantes, mandos medios, milicianos que tienen vínculos y tienen familia y tienen hijos, o sea que hay nietos, hay sobrinos, hay primos y familiares relacionados entre sí que tienen presencia en esa zona, porque esa es una zona que la gente la sigue viendo como una zona de ocupación de este actor armado. Como, como en todos los países y en todas las regiones donde hay ejércitos con presencia, sea cual fuere, esas relaciones se establecen. Eso ha sido así en el sudeste asiático, lo ha sido en África, lo ha sido en el Mediterráneo y en todos los lugares donde se producen presencias, se producen relacionamientos y se producen entronques. Ahora bien, ese fenómeno no solamente se produce en la región de Tierra Adentro y en los sitios de expansión que fueron donde ha hecho presencia la FARC, también hay presencias en zonas campesinas y en zonas de población afrocolombiana, aunque, como le hemos señalado en la primera parte, la guerra se sigue librando en zonas eminentemente periféricas. El conflicto se libra en la periferia de la periferia. Hoy en día las grandes afectaciones de la guerra no están ni en las cabeceras municipales ni en los sitios inmediatos, sino en los corregimientos e incluso en los corregimientos más lejanos de estos municipios que habíamos mencionado, en el eje Jambaló, Toribío,
Miranda, y en el eje de conflicto Corinto, Caloto, Caldono, y en el eje de conflicto Buenos Aires, Suárez, como también en la parte de Argelia y el Tambo. Son áreas eminentemente corregimientos bastante distantes de los centros urbanos. Elmer, bueno, ¿y cómo se ha visto afectada la población civil del Cauca, por decirlo así, por esta guerra? A ver, es claro que en este desenvolvimiento de la guerra, las afectaciones son mayúsculas, máxime cuando el fenómeno de la guerra cada vez presenta más situaciones de degradación. El uso de indeterminado, indiscriminado de minas antipersonal, por ejemplo, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, eh, el fenómeno del desplazamiento forzado, que por ejemplo para el caso de Popayán se ha indicado según los estudios eh, del Plan Único de Atención al Desplazamiento, que alcanzan casi el 10% de la población de esa ciudad capital, es decir, una ciudad que tiene 290.000 habitantes, estamos hablando de aproximadamente 29.000 personas desplazadas, da y eso mirándolo hacia ciudades que son receptoras del desplazamiento como Cali, son impactos, eh, son efectos derivados de este enorme conflicto que con su prolongación no hace más que prolongar las condiciones de inseguridad, de violación de derechos, de pérdidas de las condiciones básicas de convivencia ciudadana. Entonces, ahí han sido múltiples los efectos. Igual en las comunidades educativas. Las comunidades educativas, la presencia o la ocupación o el abuso, digamos, el no excluir, el mantener a la gente incluida en el conflicto, trae con ello que sectores como las escuelas, como las instituciones educativas se vean afectadas porque la gente tiene limitaciones para llegar muchas veces a las escuelas, o porque además se producen suspensiones del ciclo académico.